El maestro negativo siempre encuentra lo malo de sus alumnos. El maestro propositivo, el reto es encontrar soluciones de aprendizaje. El día de hoy tenemos a un maestro, un médico y un muy buen amigo. Eric, bienvenido a Voces. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí este día. Bien, pues vamos a hablar sobre un tema que ya todo el mundo sabe, ya lo manejamos el episodio anterior. La bioética es un tema que a mí me interesa en lo particular. Creo que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Ya lo hablamos desde la perspectiva de la ecología. Ahora me interesa a mí abordarlo desde la perspectiva de la salud, de las ciencias de la salud, de la medicina y, ¿por qué no?, de la educación también. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a Eric, maestro, doctor, pues platícanos para ti qué es la bioética. ¿Cómo la definirías la bioética? Ok. El detalle con la bioética es que cada vez que hablamos de bioética, más cuando eres alumno, no necesariamente de ciencias de la salud, el simple término de ética como materia la ves como una materia de relleno, una materia más que tienes que cursar en tu plan porque son puntos para poder graduarte. Rara vez le das la emoción como alumno de decir, por fin viene ética o por fin me toca cursar bioética. Esto me va a servir, ¿no? Hay una utilidad real a mi profesión en esta materia. Inclusive en algunos planes, por ejemplo, de educación universitarios, la bioética es una materia optativa, que es algo que a muchos nos llama la atención de por qué optativa, si al final de cuentas el ejercicio de la bioética no es opcional, es cotidiano, es de diario. Incluso a veces tomas decisiones que tienen que ver con ética y moral dentro de tu profesión como médico o como alguien de ciencias de la salud y ni siquiera te estás dando cuenta de que lo estás haciendo o que requiere un trasfondo ético y moral para esa decisión. Y no son decisiones que van a influir en algo tan polémico o tan grave, pero son del día a día y que sí van a afectar a un individuo. Entonces, para poder definir a la bioética, si lo viéramos como algo físico, es como un domo, como una sombrilla que cubre a toda el área de la salud y de la vida de los individuos en el planeta. Porque al hablar de bioética, y esto es algo interesante, no nada más hablamos de la vida humana, hablamos también de la vida de animales, de plantas, todo lo que exprese vida dentro del planeta que habitamos es cubierto por el ejercicio de la bioética. Y la bioética no podemos definirla con es una disciplina, que wow, es una rama de la ciencia, como si fuera un diccionario, como si estuvieras tratando de sacar un concepto de Wikipedia o de Internet. La bioética es compleja en su ejercicio y por lo mismo es compleja para definirse, porque propiamente es una rama científica nueva. Estamos hablando de que la bioética tiene del 70-71 para acá. De hecho, lo más antiguo que te puedo decir es a la preguerra, más o menos en el año 1926 o 27, de que se empezó a siquiera concentrar el concepto de bioética. Pero ya propiamente es una rama muy nueva. Ahorita mencionaste, es una rama nueva de las ciencias. ¿También lo será de la filosofía? ¿Será la unión entre dos academias como un poco distintas? ¿O es meramente de la ciencia nada más? Bueno, si tomamos en cuenta que la filosofía propiamente no es ciencia, pero es la antesala a la ciencia, es lo que nos regaló al ejercicio científico, sí, la bioética deriva de la filosofía, pero precisamente para darle una utilidad real a la bioética, la tuvimos que desprender un poquito del área de la filosofía para que aplicara directamente a las ciencias, que fuera un ejercicio científico que dicta o que se rige bajo el método científico como lo conocemos. Entonces, no es nada más teoría, es práctica, es investigación, son registros, son estadísticas, son ejercicios académicos, más que solamente ejercicios teóricos de pensar o filosofar al respecto de un tema polémico. Va más allá de eso. Y tiene distintas aplicaciones, depende de cómo la quieras ver. Como te digo, siempre que pensamos en bioética, cuando estamos en ciencias de la salud o cuando lo queremos orientar a medicina, pensamos aborto, eutanasia. ¿Por qué? Porque es en donde la bioética ha resurgido como algo más
al público en general que no forma parte de los hospitales, de las escuelas de medicina, enfermería y todo eso. Está el debate en todos lados. Exactamente, pues. Es un tema que lo discutes en mesa, lo discutes en sala, lo discutes con tu familia, en redes sociales, claro. Y la bioética tiene su participación y por lo tanto tomamos en cuenta la bioética como eso. Pero la bioética es individual en aquellos que participamos y tenemos una profesión de ciencias de la salud, y es colectiva a diario. A diario se lleva a cabo un ejercicio de bioética. Por ejemplo, en todo momento, en este momento, hay varios protocolos de investigación activos en nuestra ciudad, en el mundo, en el país, donde tú la quieras ver. Por tratamientos farmacológicos, por terapias psicológicas o por investigación científica. Todas ellas son reguladas activamente por un ejercicio bioético externo a los propios científicos que participan en esas investigaciones. Protocolos, a ver, ahí no me quedó tan claro. ¿Protocolos definidos? ¿Protocolos que forman parte como de lo que se tiene que hacer? Ah, ok. Sí. Yo entendí un poco que la bioética todavía formaba parte de mi construcción moral individual. Ahí es donde nos alejamos un poquito de la filosofía. Okay. Porque si vemos por separado a la ética y a la moral, va a tener mucha influencia sobre tu concepción personal, tu concepción social. Incluso a veces puede haber lo que llamamos en ciencia un sesgo. Uh-huh. Quiere decir que tienes una desorientación o que no eres completamente libre de pensamiento o juicio a la hora de ejercer un acto científico. La objetividad. Ajá, pierdes objetividad. Entonces, la moral es contribuida en ocasiones por preceptos religiosos de la sociedad en donde estudiamos. La bioética no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque una concepción religiosa llegas a ella a través de una creencia. A la bioética no llegamos por creencia, a la bioética llegamos por ciencia, por datos, por algo crudo que puedes confirmar o que puedes demostrar de manera científica que está ocurriendo o que quieres evitar. Entonces es ahí donde nos distanciamos de la bioética de algo puramente filosófico a un ejercicio con protocolos, con normas, con dictámenes, con incluso bibliografía que sustenta las bases de cómo ejercer la bioética. El juramento hipocrático es una antesala, no. Voy a reformular la pregunta. El juramento hipocrático será como los primeros pasos de la bioética, porque es un protocolo que es un decreto que dices, jamás haré esto, jamás haré esto. De hecho, ¿Es bioética en sus primeros pasos? Es un intento de bioética, y de hecho tan es un intento de bioética y ha impactado en la bioética que el juramento hipocrático contiene conceptos que rigen ahora a la bioética. Sí. Como por ejemplo, hay 4 principios bioéticos que tenemos que seguir. No maleficencia, que quiere decir no hacer el mal, que viene en el juramento. Siempre pregonar por el beneficio de quien está participando en un acto biomédico, que también viene en el juramento. Justicia, que también viene en el juramento. Y finalmente algo que no se incluye ahí, pero es autonomía e identidad. Entonces, sí da una antesala o sí tiene una relación. Sin embargo, ya en la actualidad, gracias a la bioética, no se limita el ejercicio de la medicina solamente al juramento. Corrígeme si me equivoco. El juramento hipocrático da a entender como que el aborto no es lo que un médico debe hacer. Por ejemplo. No, jamás quitaré la vida del producto de una embarazada. Algo así. Ajá, dice. Sí. Sabemos que eso hoy día es muy discutible. Pues. Es debatible, y precisamente la bioética participa ahí también, que es algo que muchas veces no se entiende, y cuando se llevan a cabo debates entre amigos o discusiones y eres el único médico, te da una idea de cómo entonces la sociedad percibe y opina de los temas. Y algo que no se entiende por completo es que la bioética participa en el debate tanto para el hacer o no hacer una actividad biomédica, como en la decisión del médico o del profesional de salud a la hora de atender. ¿Qué quiere decir? Que así como va a proteger al paciente, tiene que proteger al médico en su integridad o en sus decisiones morales y éticas de si quiere o no quiere hacer algo. Y siempre y cuando sea una justificación viable que no afecte a alguien más.
Ahora, alguien podría decir, es que tendrías que estar obligado a hacer algo como médico. No, porque no eres el único médico. No se te está negando un servicio, no se te está negando el acceso a una actividad. Simplemente se está protegiendo que el individuo médico que te está atendiendo puede que no sea él quien tenga que hacerlo. Puede ser alguien más. Pero la bioética también debe de pregonar por ese individuo, que es el médico, sobre de sus conceptos morales. ¿Quieres preguntar algo? No, sí. Por ejemplo, otra cosa que normalmente no tomamos en cuenta de la bioética es lo que te decía ahorita, no nada más las vidas humanas. Por ejemplo, en el posgrado, muchos compañeros tienen investigaciones que implica experimentación en laboratorio con modelos. Y eso quiere decir experimentación con ratas o con algún tipo de roedor. La bioética tan se interesa en esos procesos que para que tú puedas, cualquier investigación que tenga que ver con algo que tiene vida, tiene que pasar por un comité de bioética. Y aquí es donde lo vuelve ciencia, porque el comité se va a encargar, entre varias personas, que es más un colegio que un comité, tiene que haber alguien del área, algún experto en bioética y alguien ajeno por completo, que se sienten, vean el protocolo y digan, ok, ¿cuál es la justificación de matar 120 ratas de este proyecto? No, pues la justificación es que al final de la investigación vamos a tener un medicamento súper novedoso que puede ayudarnos con X enfermedad. Ok, pero ¿qué tan viable es? O sea, ¿qué tan real es que lo van a conseguir? No, pues es que no hay otra investigación al respecto. Bueno, ¿y por qué matar 120? ¿O por qué obligadamente matar? O sea, ¿por qué obligadamente van a tener que matar a la rata? No, pues es que tienen que ver el hígado, porque ahí está la enfermedad y ahí se concentra el medicamento. Órale, pero 120 es mucho. Empieza con 5. Y si consigues confirmar algo o si eso refuerza tu hipótesis, ya vemos si podemos expandirlo a más, porque 120 es demasiado. Entonces, ahí hay bioética. Eso es la actividad de un comité de bioética. Y uno pensaría, es que solamente las vidas humanas. No. Si tú vas a utilizar modelos animales, y hay experimentación en animales actualmente, hay protocolos, tiene que estar justificado, hay protocolos, así es. Que pasan, digamos, por el filtro. Así ¿sí? es. Podemos así llamarlo es. filtro, ¿sí? por el filtro de la bioética. Y ahorita nos dijiste que pues es realmente nuevo el tema, pensando en la historia y en la medicina, y la historia de la medicina, pues la bioética es relativamente nueva. ¿Qué hubiera sido de un montón de experimentos en el pasado, donde tienes algún caso así a la mano que te acuerdes de experimentos? Sabemos que hubo experimentos psiquiátricos en niños, en perros, con Pablo, y otros ejemplos que ahorita no tengo a la mano, que a lo mejor pues se brincaron el tema de la bioética. ¿Tú tienes algún caso así que nos puedas compartir? De hecho, ese tipo de actividades científicas, ese tipo de estudios fueron los que obligaron al Comité Internacional Científico a forzar el que la bioética fuera considerada como algo serio. Porque hay un caso muy famoso, todos los que estudian bioética o pasan por la materia lo escuchan, que es el caso de las investigaciones de Tuskegee. Tuskegee fue un protocolo donde se quería ver la evolución natural, o sea, cómo le va en la vida a una persona infectada por sífilis. Entonces querían ver cómo... Sin intervenir, sin tratamiento. Y esto fue un protocolo científico hacia personas en Estados Unidos de raza afroamericana. Entonces, pues peor tantito, porque a ellos nunca se les informó cuál era el motivo de la investigación, nunca se les dijo que había tratamiento para la enfermedad, nunca se les hizo saber que ellos iban a formar parte de ese grupo que no iban a recibir tratamiento. Y murieron miles. Murieron miles tanto por sífilis, como murieron cientos dentro del estudio porque no recibieron la atención médica que merecían. Entonces la justificación científica era: quiero conocer ese proceso. Sí, pero a costo de vidas humanas inconscientes y que no decidieron participar en tu proyecto. Entonces eso es lo que busca regular la bioética. La bioética, entiendo, entonces se relaciona mucho con la dignidad humana. Demasiado. Bueno, humana, pero como dices, se extiende también a otras especies. Sí, pues, dignidad a la vida. Dignidad a la vida. General, sí. Otro caso, por ejemplo, muy famoso, que está en la comunidad científica, pero muy pocas veces se conoce a nivel civil, es el caso de las investigaciones de Shiro Ito, que es un investigador japonés de la Segunda Guerra Mundial que desarrolló enfermedades para utilizarlos como armas biológicas.
Y todo su discurso inicial cuando tuvo su primera unidad de investigación fue sabemos que vamos a hacer algo malo, sabemos que nos va a costar vidas humanas, pero tienen que mentalizarse que lo estamos haciendo en nombre de la ciencia. Por su bien. Ajá. Es por el bien del mundo. Entonces, claro, ese tipo de actividades fueron las que nos orillaron a, después de la Segunda Guerra Mundial, decir, alguien tiene que regular esto. Alguien lo tiene que regular. Algo así como la ONU, ¿no? Y tenemos que organizarnos porque, o sea, tuvo que pasar la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial para decir, a ver, tenemos que organizarnos porque así no se puede jugar, ¿no? Así es. Y después de todo esto, lo que estamos viendo actualmente, o la fase en la que nos encontramos, es tratar de bajar la bioética de lo colectivo a lo individual, que es lo que me preguntabas al principio. Bueno, y como maestro, como alumno, ¿qué haces, no? Yo recuerdo mucho en mi etapa de formación que los maestros que más te inspiraban, o los maestros a los que más admirabas, no nada más eran brillantes en su campo, en su especialidad, sino que cuando los veías interactuar con el paciente te motivaban, te quedabas con la buena sensación de yo quiero algún día poder atender como él, yo quiero atender a mi paciente como el doctor lo está haciendo. Y al final de cuentas ibas a prácticas a los hospitales de dermatología, de psiquiatría, de oncología, pero no ibas nada más a aprender esas 3 materias o nada más en eso. También había bioética en el acto de cómo atende el médico a su paciente. Entonces, aun y que tú seas un profesor de una carrera de ciencias de la salud, tú estás involucrado en la bioética, porque tu ejercicio, tu forma de expresarte, tu forma de atender a tus pacientes va a repercutir de manera positiva o negativa sobre tus alumnos que están viendo cómo lo llevas a cabo. Entonces, la forma en la que te expresas de tus pacientes, por ejemplo, esto es algo muy clásico. Todo buen médico en un hospital, cuando quiere que le presentes un paciente, cuando quiere que le presentes un caso, y empiezas, tenemos al paciente de la cama 112, no, el nombre del paciente. Él no es un número, él no es una cama, él no es un expediente, es una persona, tiene nombre, tiene esencia, tiene sentimientos, refiérete a él como persona, porque es una persona. Entonces, ahí es la bioética otra vez siendo individual, es el nuevo, digamos que es la etapa en la que nos encontramos de traerlo a lo individual, porque lo colectivo toma mucho tiempo, lo individual tiene que ser casi inmediato a la hora de formar un médico. Por ejemplo, una enfermera quieres que sea alguien con un buen juicio moral, con un buen juicio ético, con que tenga el valor civil de decir esto está mal, hay que cambiarlo, esto está bien, quiero seguirlo haciendo. Supongo que tiene que haber como un punto medio entre la ética, pues, y el desarrollo de la ciencia, porque tampoco puedes como miembro de activo de las ciencias de la salud en este caso, pues cortar el flujo científico, por decirlo de alguna manera, y ponerte en plan súper moralista. Pero por otro lado no puedes poner por prioridad la ciencia a secas. Entiendo que debe haber un punto medio. Así es. De hecho, eso es lo que se trabaja en un comité de bioética, por ejemplo. Tú puedes tener un excelente proyecto de investigación, excelente, con una finalidad y un objetivo muy bueno, y vamos a decir un tratamiento médico de diabetes. Pero a la hora de que tú presentas tu proyecto, se dan cuenta de que tienes un grupo placebo que no sabe que no va a recibir el tratamiento, realmente va a recibir algo que no tiene un efecto en el cuerpo, versus un grupo que sí lo va a tener. Entonces, el comité de bioética ahí te va a frenar y te va a decir, oye, si este grupo no recibe el tratamiento y son diabéticos a lo largo de un año que dura tu estudio, va a haber repercusiones que ya no se van a poder arreglar. Entonces, principio de no maleficencia. Le estás haciendo daño a un grupo a costa de obtener un beneficio en el otro, o a costa de tener un resultado positivo. Y tú puedes decir como científico, pero es que el beneficio es mayor, porque si el tratamiento funciona, vamos a beneficiar a millones que son diabéticos. Sí, pero lo puedes hacer de otra forma. Entonces es donde entra el acto científico del comité de decir, sí, pero yo también soy científico, yo sé cómo se hacen estos estudios, te cambio la pichada un poquito. Agarra el tratamiento base, el tratamiento que todos los diabéticos deben de tener de base, a los dos se los vas a dar, pero a este grupo también le vas a dar el otro. De tal manera que al final no va a haber complicaciones en el grupo de control, pero en el grupo donde se está dando el tratamiento vas a poder ver si hay o no hay beneficios. Esos son los pequeños cambios que hace un comité de bioética en tu investigación que buscan proteger a los individuos dentro del protocolo. Son esos pequeños ajustes
que los tiene que hacer un científico. Necesariamente tiene que ser un científico. Así es. ¿Quieres preguntar algo, güey? No, es que está en chilo el tema, güey, pero dije, pues mejor, sí, ajá, mejor no pregunto a nadie, escucho. Está bien fregón, la neta. ¿Has tenido tú alguna experiencia con algún doctor que digas, este cabrón no tiene ética por su trato, ya sea contigo, con algún pariente? Que digas, no, será muy buen doctor, pero pues le falta esa parte como humana. ¿Te ha tocado algún caso? Ajá, sí, un tío de hecho, trabaja en el shop, bueno, no sé nada, pero sí, es acá bien seco acá. Dije, qué coraje me diera que me atendiera a mí. Pero es muy bueno y sí, y de que medicamentos de volada te quita lo que tienes, pero no es empático, pues. Ajá, ¿me entiendes? Llega y, tiene esto, señora. Y, ay, ¿cómo se lo dices crudo, así? Ajá, ándale. Como frío, tal vez. Eso es otra vez el ejercicio individual de la bioética, porque, por ejemplo, cuando se cambia el concepto de salud, cuando la definición de salud cambió, nos dimos cuenta de que la salud no era nada más un acto biológico. Importa lo social, importa lo emocional, e incluso se le agregó el apartado de espiritualidad. Si tú como médico lo que buscas es mantenimiento y protección a la salud de los individuos, pues salud implica los otros 4 dominios, no nada más lo físico, lo biomédico. Pequeño paréntesis, ¿cuándo se hizo ese cambio? Esto viene de los 90 para acá y fue a través de la ONU. Es reciente, sí. Porque antes considerábamos estás saludable porque todos tus signos vitales están normales, no hay una infección activa, no hay una enfermedad activa, entonces estás bien. Oye, pero yo me siento mal, yo perdí a mi papá hace 3 años y no lo he superado. Bueno, pero de salud estás bien. ¿Estás bien? De salud estás bien. No, ya no, ahora también importa eso. Ahora, por ejemplo, en adultos mayores importa mucho que tú lo puedes ver que está íntegro, sin ninguna complicación o enfermedad para ser adulto mayor. Pero cuando le preguntas ¿con quién vive? No, pues vivo solo. ¿Quién le cocina? No, pues yo a veces o pido comida. Sus hijos viven en otro país. ¿Y con quién habla? No, pues con nadie. Vengo al hospital y me voy a mi casa. Eso no es salud. Eso no es salud y eso es un factor de riesgo. Porque es lo social. Si tú no tienes el dominio social completo y bien estable, no tienes salud. Hay desequilibrio. Y eso es otra vez un acto del grupo de salud que tienes que ver por eso. Por eso trabajo social también participa dentro de las ciencias de la salud, psicología. Porque al final de cuentas, si tú como médico no te interesas por ese aspecto de tu paciente, no te estás enfocando en salud, te estás enfocando nada más en lo físico. Por ejemplo, antes de poder ingresar al posgrado, durante 2 años me tocó atender poblaciones flotantes. Son las poblaciones que migran o que van y vienen con los cultivos de uva de la región. Y es gente que viene de El Salvador, gente que viene del centro de la República, del sur, y tienen muy arraigadas sus creencias en ciertos productos que los mejoran. Como por ejemplo, para ellos un té de manzanilla es mucho mejor que le des un paracetamol. Okay. Y me di cuenta de que si tú como médico no te interesas por ese aspecto de su persona, no se van a tomar lo que les das. Eso es bien interesante. No se lo van a tomar. Entonces, si tú como médico te dice, doctor, es que yo todas las mañanas me tomo un té de manzanilla, eso siento que me relaja el dolor de cabeza. Apóyalo. A final de cuentas sabes que el té de manzanilla no es tóxico, no le va a hacer ningún daño. Entonces, déjaselo, respétaselo. Pero es un acto antiético como médico decir, señora, está usted mal, que no sabe, la medicina es lo único que le puede quitar el dolor de cabeza, los tés no sirven, la medicina arbolaria es una mentira. No, eso es atacar a la creencia de tu paciente. Y de nuevo, tu creencia forma parte de tu aspecto de creencia, espiritualidad que conforma tu salud. Si la paciente está bien con eso, adelante. Si te das cuenta de que lo que está consumiendo es un daño para su salud, no la ataques directamente a ella, edúcala. Educa a tu paciente para que entienda que lo que está haciendo es malo para él, sin ser tú agresivo con él. Eso también es parte del ejercicio individual de cada uno de nosotros. Entonces, poder transmitir este tipo de cosas a un estudiante es difícil, es tedioso, consume tiempo. No todos lo hacen, pero es muy importante. De nuevo, no tienes un maestro de bioética en la universidad, tienes 32. Todos los que te den clases tienen que ser maestros de bioética. Ahora, la materia como tal, todos entramos queriendo, es que vamos a discutir eutanasia, aborto y esto y el otro. Ok, a lo mejor puedes volver más atractiva la materia curricular en sí,
pero tienes que volver importante cada uno de tus profesores que sean personas éticas y morales, que practiquen la bioética y la sepan transmitir a los futuros médicos que van a salir de tu universidad. Si no lo haces, ¿qué estás formando? Por ejemplo, a mí me tocó un impacto muy grande cuando yo salí de mi universidad, porque mi universidad, en el hospital donde me tocó hacer internado, era considerado, son los alumnos ridículos, creídos, que no atienden bien a los pacientes y que son malos para atender pacientes. Saben mucho, tienen excelente teoría, los mejores promedios, pero son malos atendiendo a los pacientes. Y eso no te lo decía enfermería, no te lo decían los médicos, te lo decían los mismos pacientes del hospital. Entonces, llegas con esa idea y dices tú, pues hay que cambiarlo. Mi trabajo va a ser dar una buena imagen de la escuela, pero gracias a que tuvimos excelentes profesores, que son excelentes humanos, que es lo que mencionabas ahorita. Puede ser excelente profesor, excelente médico, pero si eres pésimo humano, si no tienes nobleza, si no tienes bondad, si no tienes educación en tu ejercicio humano, pues lo mismo vas a transmitir. Porque así como es muy bueno tener un maestro excelente académico, excelente en práctica, excelente en todo y excelente ser humano, quítale lo ético y se lo van a querer copiar. Se lo van a querer copiar porque vas a decir, es que el doctor le grita a sus pacientes, pero es el mejor, todos lo respetan. Así tenemos que ser nosotros. O da consulta de 5 minutos y no deja hablar al paciente. Así se tiene que dar la consulta porque a todos los cura. Lo que mencionabas ahorita. Te va a dar tus medicamentos y es excelente para atenderte. Te va a curar. Sí, pero no por eso tienes que dejar de ser cálido y tener calidad humana a la hora de atender a alguien. Porque a la hora de atender a alguien tienes que tener en cuenta que es alguien que te está entregando de manera bondadosa su cuerpo y su información personal privada para que tú la tengas. Sí, y el manejo de esos datos también es muy personal. Algo que siempre se ha repudiado es ir por pasillos médicos y escuchar el de la cama fulana de tal, que tiene una infección porque fulana cose y que fulana ya. Oye, no tenemos por qué saber eso. ¿Cómo se le llama eso? Es violar la confidencialidad y el acuerdo de confidencialidad y privacidad del paciente. Sí. Otro ejemplo muy claro en el mundo de la medicina, que es algo que entre varios compañeros comentamos. Dentro del aspecto quirúrgico, hay algo que es el acuerdo, el acuerdo de confidencialidad del paciente, y la otra es el permiso que te otorga el paciente para que tú practiques la cirugía tomando en cuenta los riesgos y beneficios. Es un oficio, te lo tiene que firmar el paciente. Muchos médicos llenan todo, ahí está el expediente, y le dicen al practicante, al estudiante, al interno, ¡pum!, que te llene el consentimiento informado. Oye, si tú fueras el paciente, te gustaría que el mismo que te va a operar te cuente cuáles van a ser los riesgos y cuáles son los beneficios. Entonces, eso también implica mucho en la bioética. Eso también implica mucho en tu confianza con tu médico. Porque si tu médico te atendió, te diagnosticó, te dio tu hoja a firmar, te explicó los riesgos, te explicó los beneficios y por qué te van a operar y qué te van a hacer, entras con confianza al quirófano. Pero si entras sin confianza, y esto es bien clásico, por ejemplo, en pediátricos, niños que entran con miedo al quirófano, taquicardia, presión alta, saturan menos. Es contraproducente. Es contraproducente al final de cuentas. Así es. Entonces, eso también tiene implicaciones sobre tu paciente o sobre el individuo. Entonces, es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos a cómo estamos formando alumnos, tanto para médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y todo eso, y darnos cuenta que la bioética no es una materia, es todo un aspecto que rige a la práctica de todos nosotros. Y como sociedad tenemos que entender que eso tenemos que promoverlo, que va más allá del aborto y todo eso. Porque sí, a lo mejor los temas polémicos son tratados y decimos, es que para eso está la bioética. La bioética es nada más eso, es para los debates y para poder tener un diálogo entre partes opuestas sobre la creencia o los datos de un evento polémico. No, de hecho la bioética no debería de ser nada más eso. La bioética debería ser un diálogo, porque, por ejemplo, y es algo que a mí me llama la atención, últimamente todos estos temas polémicos están muy polarizados. Quiere decir, extremadamente a favor, extremadamente en contra. No hay un punto medio. Nunca me ha tocado escuchar a alguien que tenga un punto medio, que tenga
parte de las positivas y parte de las en contra. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el ejercicio de debate al respecto. Por ejemplo, sería interesante tener una mesa de debate, una mesa redonda, bioética, donde tengamos médicos, enfermeras, madres de familia, epidemiólogos, tanto a favor como en contra, y pudiéramos encontrar un consenso, pudiéramos encontrar qué sí y qué no, cómo se va a regularizar, dígase eutanasia, dígase aborto, dígase lo que tú gustes, consumo de cannabis, cómo se va a regular, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones. En otros países que ya lo tienen y que tienen características iguales o diferentes a nosotros, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo regulan? ¿Quiénes se van a encargar de ver la seguridad del uso de esto? ¿Y cómo va a ser afectado de manera individual y colectiva la sociedad si esto se aprueba o si esto se niega? Tenemos la bioética tiene que despolarizar, tiene que traer de vuelta las dos partes y entender que hay aspectos positivos en ambas opiniones, que son válidas, que merecen ser escuchadas, y que a lo mejor una ley no tiene que ser totalitaria, no tiene que ser completamente a favor o completamente en contra, porque a final de cuentas hay casos individuales que van a tener que ser estudiados, vistos y propuestos de, ¿sabes qué? Lo que más te conviene es esta decisión por los riesgos a tu salud. No puede ser una decisión que tome alguien solo, va a tener que ser una decisión que tenga un sustento y que tenga razón de ser. Y ahí viene una segunda complicación que yo he estado analizando desde hace tiempo y con el inicio de la pandemia. Así como no se está regularizando la despolarización de estos conceptos, no ha habido quien regule a quienes opinan al respecto. Porque la opinión que tiene la sociedad allá afuera no la obtienen de médicos, no la obtienen de epidemiólogos, la obtienen de redes sociales. Cuando inició todo este proceso de pandemia, yo pensé que los influencers iban a ser un aspecto positivo a la salud pública, porque tienen algo que los médicos de oficina y los médicos de hospital no tenemos: alcance social, comunicación efectiva y público. Los escuchas, pues, los escuchas, influyen. Así es. Entonces dije yo, esa va a ser un aspecto interesante a ver cómo evoluciona. Y fue negativo. ¿Negativo por qué? Fue negativo en ciertos aspectos por la desinformación. Y a lo mejor no es culpa completamente del influencer. Porque a lo mejor si como médicos o como académicos nos hubiéramos sentado con los influencers y les hubiéramos explicado, ok, esto es un virus, esto es una pandemia, estas son las complicaciones, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. Comunica. Ya te enseñé, ya te eduqué, ahora comunica. La comunicación hubiera sido efectiva y el mensaje hubiera sido correcto. Pero nos encontramos con influencers que tenían desinformación, que tenían información sesgada o información completamente errónea, fake news, que afectaron a que la gente que es el público tomara decisiones basadas en eso. Muchos dejaron de vacunarse porque a alguien en internet dijo que era malo. Muchos siguen sin vacunarse por eso. Muchos no quisieron utilizar cubrebocas por una concepción errónea de alguien que dijo que estaba mal. Pero, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Y si como médicos nos hubiéramos interesado por ese aspecto social de redes sociales y decir, oye, ahí están estas personas con público que no necesitan salir de su casa para mover a la sociedad? Edúcalos, aprovéchalos, búscales la utilidad, enséñales cuántas vidas puede salvar esto. Ok, yo, señor investigador, tengo aquí mi papel, mi artículo que demuestra que esto puede salvar una vida por coronavirus. Bueno, comunícalo. No, pues es que yo no sé ni de redes sociales. Ahí enfrente tienes un influencer con millones de público. Seguidores, sí. Enséñale, ilústralo, motívalo y que lo comunique. Oye, hablando del tema tan extenso de la pandemia, quisiera hablar un poco de las vacunas, sobre vacunas y bioética, y si tiene que ver, quizá no tiene tanto que ver, que se está viendo cada vez más que hay una especie de presión por vacunarse, o coerción, más que presión, coerción por vacunarse y por no vacunarse. Ejemplos: que no te dejen entrar a cierto lugar si no tienes tu vacuna, tu comprobante de vacuna,
tal concierto no puedes entrar si no está tu comprobante. Quizá en un futuro no puedes tomar este vuelo, no puedes ingresar a este país si no tienes tu comprobante. No te vacunaste, entonces se te niegan ciertos accesos. ¿Tiene que ver con la bioética? ¿Qué opinas de ese tema? Sí tiene que ver con bioética, pero ahí creo que también tiene mucho que ver con epidemiología y salud pública. La salud pública, a final de cuentas, va de la mano con la bioética. La salud pública se enfoca en la protección de poblaciones y de grupos. Y toma en cuenta la vulnerabilidad y toma en cuenta muchos aspectos, pero ¿lo estamos haciendo completamente bien? Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque los países que más se deberían de proteger son los que tienen menor índice de vacunación. Por ejemplo, si tu país está en vías de desarrollo, no tuvo la oportunidad de tener acceso a tantas vacunas como lo tuvo Estados Unidos o los europeos, a ti implica más un riesgo que entre un paciente o un turista infectado que va a infectar a otros 200, 250 o miles que tu población que pueda salir a primer mundo. Entonces, yo creo que se tomaron decisiones más políticas que de salud pública, que son cosas distintas, como por ejemplo la selección de cómo se vacunaba. Ahí entra la bioética, es un debate que acabo de ver que está fuerte, que existe, que es fuerte con respecto a la vacunación. Empezamos vacunando de la pirámide poblacional de los más viejos a los más jóvenes. Pero ¿y los niños con Down, y los niños con fibrosis quística, los niños con cáncer? También son población vulnerable. Y hubo países como por ejemplo Argentina que no priorizó la vacunación de niños con factores de riesgo. ¿Y México? México solamente algunos casos. Sí se buscaron, sí se priorizaron, en específico oncológicos. Y ahí fue ejercicio de los oncólogos, o sea, de tu médico que te atiende. Oye, tú tienes riesgo. Promover. Sí. Tengo aquí mi abanico de tantos pacientes que yo sé que tienen riesgo. Vacúnenlos primero o prioricen que sean vacunados. Y se hicieron sus excepciones a la regla de la pirámide poblacional, pero otros países no. Y eso es un debate bioético porque, a ver, una persona de 60 años, sin factores de riesgo, que está en su casa, no sale, trabaja desde casa y no tiene ninguna implicación económica fuerte, versus un paciente pediátrico en tratamiento por leucemia, que sabes que si le da le va a ir muy mal, que tiene que puede ser fatal, y que tiene que estar en el hospital. ¿A quién vas a vacunar primero? Bueno, pues el ejercicio bioético debería de ser: hay que priorizar a los que tienen que estar en área clínica y los que tienen factores de riesgo que no puedes quitar de la noche a la mañana. Entonces, desde ahí se ve que como que no hicimos el ejercicio bioético completo. Porque sí, los adultos mayores eran el grupo con más riesgo mortal en gran escala. Pero dejemos de pensar en el grupo individualizar, ¿ok? A los niños, todos los niños parejo también. Bueno, empieza por los que tienen factores de riesgo agravantes o los que tienen asma. O por ejemplo, estamos volviendo a las escuelas. No hemos vacunado niños, ¿estamos de acuerdo? Apenas. No hemos iniciado. Pero ya va a ser obligatorio que los niños con asma vuelvan a la escuela. No debimos de haber pensado también que ellos eran factor de riesgo, ellos eran población de riesgo y había que vacunarlos antes de la vuelta a la escuela. Claro. Pero con ahí, diabetes también hay niños con diabetes tipo 1, por ejemplo. Pero son decisiones que carecen de bioética. Precisamente no es que la bioética haya fallado, es que nunca estuvo ahí. Porque quienes tomaron las decisiones no necesariamente fueron médicos. Políticos. Fueron decisiones políticas o fueron decisiones por presión de la que quieras ver. Presión social, presión política. Entonces, es por eso que en ausencia de bioética pasan cosas tan fatales como las que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, como los enfermos de Tuskegee o como los grupos de riesgo que no fueron vacunados a tiempo. Entonces, es por eso que hay que hacer injerencia y hay que ser muy fuertes al momento de decidir quién da bioética. Tu escuela como institución, ¿qué tan bien está en bioética? Y cómo tus alumnos están percibiendo a la bioética, no nada más como materia, sino como actividad en su práctica clínica. Y cómo van a salir. Entonces, el chiste es, o lo importante es, que aquellos que lleguen a posiciones de toma de decisiones hayan tenido una formación bioética que les dé para pensar más allá de, pues es que vámonos de arriba para abajo.
Oye, tiene que haber exceptuaciones, tiene que haber excepciones a tu regla. ¿Pensaste en eso? No, pues no. Entonces, es por eso que lo que les decía ahorita, es el problema de polarizar. Si tomamos decisiones a la ligera, puntuales, y nos brincamos el debate bioético, va a haber fatalidades o va a haber gente afectada en el proceso por no haberlo llevado a cabo. Por ejemplo, con respecto a la eutanasia en el país, yo creo que la eutanasia tendría que irse debatiendo ya de cómo va a entrar y cuándo va a entrar. Pero no podemos forzarla a que entre de un día para otro, porque ¿cómo vas a tomar la decisión? Y si llega a haber una mala práctica de eso, y si empiezan a morir personas que no habían tomado la decisión, o cómo vas a definir quién puede tomar la decisión. Sí, eso es muy interesante. Entonces, sí, claro que se beneficiaría mucha gente en situaciones terminales sin alcances terapéuticos de que ya estuviera libre. Pero la bioética no se preocupa nada más por ellos. La bioética se va a preocupar por y los que no pueden decidir, o y los que no están decidiendo de manera consciente, o y los que vayan a hacer uso indebido de esto, ¿dónde va a quedar? Ajá. Tema, sí. Entonces, por eso no puedes liberar así abruptamente, sin educar, sin hacer conciencia primero. Así es, y de forma tan libre. Okay. Por eso tiene que haber, toma su tiempo. Esto toma tiempo. Porque de nuevo, lo que hablábamos al principio, la bioética no se puede basar en yo creo esto. Mi religión dicta esto. De hecho, tiene que haber carencia de creencias religiosas para tomar estas decisiones, pero también se tienen que tomar en cuenta las creencias religiosas de quienes practican o de quienes van a ser parte de la decisión. Entonces, no puede ser una decisión al vapor, no puede ser algo que dejes tan libremente y tiene que tomar su tiempo, porque si no lo puedo probar, ¿cómo lo hago? Que es lo que mucha gente critica dentro de la comunidad y la bioética tiene tantos años, ¿cuándo van a por fin definir en dónde comienza y dónde acaba la vida? Decídanse. Decídanse. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, porque cuando se sientan a discutir de dónde empieza la vida, llegan científicos con grandes argumentos y pruebas científicas de aquí yo considero que empieza y estas son mis pruebas, estos son mis hechos. Y en el otro lado de la mesa llega alguien y también pone sus pruebas y pone sus investigaciones y sus fundamentos y no, empieza después. Entonces, el que es la bioética, que tiene que ser neutral, a ver, déjenme analizar los dos. No puedo decir que una u otra, a lo mejor estamos en medio o a lo mejor ninguna de las dos. No puede tomarse la decisión de la noche a la mañana con eso. Como te digo, sí, qué padre que tuviéramos eutanasia, sí, qué padre que los medicamentos controlados tuvieran mejor uso, o que las drogas psicotrópicas, como por ejemplo el LSD, se estuvieran aplicando como en otros países del primer mundo para enfermedades que las ameritan. Pero, ¿y el mal uso? ¿Y la regulación? ¿Y las consecuencias? O sea, no es algo a la ligera, es algo que toma su tiempo y es algo que vale la pena que tome su tiempo, porque estás decidiendo sobre de vidas humanas y de consecuencias humanas. Por ejemplo, otro evento gigantesco donde ocurrió que se tomaron decisiones sin los debates bioéticos fue, por ejemplo, la liberación de los anticonceptivos orales, que fue la época de la liberación sexual y la revolución sexual. Cuando lo ves en retrospectiva, conforme avanza la ciencia en métodos anticonceptivos, evolucionaron también y empezaron a aumentar los números de enfermedades de transmisión sexual. ¿Quiere decir que teníamos que retrasar la salida o abolir la salida de la píldora? No, pero lo tuvimos que haber hecho bajo el ejercicio de: acabas de obtener una libertad de decisión, acabas de ganar una responsabilidad social del correcto uso del producto. Y eso es algo que no es necesariamente, otra vez, solamente culpa del que la usa. Los médicos la recetaban como si nada fuera a pasar. Y nunca nos tomamos el tiempo de decir: ok, sí, aquí está, puedes dar uso de tu sexualidad de manera libre y seleccionar libremente sobre tu cuerpo en forma reproductiva. Nada más toma en cuenta que existen enfermedades de transmisión sexual, existe esto, existe el otro. De nuevo, es a la par como se tienen que hacer las cosas. Tienen que ser muy conscientes de que el debate no es una pérdida de tiempo.
El debate bien hecho es salvar y pregonar porque la vida humana se preserve y la vida en el planeta no cambia a razón de una decisión tan abrupta. Pues con esta reflexión me gustaría ir cerrando. ¿Qué aprendiste de la clase? A mí lo que se me hizo bien fregón es que exista un comité o colegio, ¿no? ajá, que le dé voz, una voz indirecta, puede decirse, ¿no? Voz indirecta a las personas y a los animales. Es lo que... No tenía ni idea yo, la neta. Y te interrumpo un poquito para invitar a la gente también a que bioética no es del médico nada más. De hecho, si algo tenemos que tener son más comités de bioética y más personas con formación en bioética. Posgrados, diplomados, todo con lo que tiene que ver con bioética. Porque qué padre poder tener un comité donde hay un arquitecto, un biólogo, un nutriólogo, un psicólogo, una trabajadora social, un pediatra, un médico, que sea multidisciplinario. Y si nos quejamos de, es que la bioética no avanza y por lo tanto las decisiones públicas tampoco no avanzan, ¿cuándo tú como persona de la sociedad te has metido a estudiar bioética o te quieres formar como alguien en bioética? ¿Cuándo has motivado a que otros se metan al campo de la bioética? Si queremos ver el cambio y queremos que apresuremos las decisiones y los alcances en bioética, nosotros nos tenemos que ir a meter a la bioética. Si nada más, por ejemplo, en la Unison tenemos 2 comités de bioética y creo que a partir de la Unison tenemos 2 más, a lo mucho creo. ¿Por qué no más? ¿Por qué no la Unison que tenga un comité de bioética en cada campus? No es porque la Unison no quiera, es porque muy poca gente se interesa en formarse en esa área. Le da la importancia. Y es un campo laboral, y es un campo de oportunidades, no nada más para el médico. Veterinarios. Ok, todos ellos tienen que participar, porque las enfermedades nos involucran a todos, a los microorganismos, a los vectores que son mosquito, garrapata, al niño, al adulto, a todos ellos. Yo me quedo con una reflexión importantísima del doctor que a mí más me influyó en bioética y que creo que es el director de bioética de la universidad, que es el doctor Gerardo Álvarez. Él es un gran académico del área de las infecciones conocidas como riquecias. Es el mejor en el área, ha estado en el CDC de Atlanta, es una gran eminencia académica. Y siempre nos ha dicho, el día que un médico pierda su orgullo y quiera sentarse a escuchar al que sabe más de riqueza que él, que es el veterinario, vas a entender que la vida son 3. El vector, el perro y el niño que juega con el perro. Hasta entonces vamos a entender que la salud no es nada más del niño y del pediatra. Es un diálogo entre el veterinario, el médico y la familia. Y eso es bioética. Aceptar que la vida va más allá del humano y esa vida que va más allá del humano repercute sobre nosotros. La vida va más allá del humano y la ciencia va más allá del científico. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Eric Guzmán. Qué gusto verte después de algunos añitos. Así es. Esperemos tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros. Pero mientras, pues muchísimas gracias. Un gusto y gracias por la invitación.